Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Soy el doctor Eduardo Antonio Lara Pérez. A nombre de la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México y el Colegio de Médicos del Estado de Veracruz, les doy la más cordial bienvenida este martes 23 de septiembre del año 2025. La videoconferencia del día de hoy lleva por título Labor del psicopedagogo en la detección del autismo y la va a disertar la profesora Flor Natalie Barreto Arroyo. La profesora Barreto tiene un amplio currículum y experiencia. Voy a leer solamente un segmento muy breve, porque ella es diplomada en trastorno del espectro autista, es docente preescolar, también ha trabajado en el Centro San Bernardino, está certificada internacionalmente de disciplina positiva, también tiene una maestría en orientación en la conducta, es profesora en educación integral, maestra especializada en niños con retardo mental y dificultades del aprendizaje, profesora y diplomada del trastorno del espectro autista, creadora de orientación de conducta, coordinadora general de bienestar integral de las Acacias, que incluye psicología, psicopedagogía, terapias, escuela para padres, seminarios y talleres de salud, odontología y medicina. Coordinadora del área de psicopedagogía del Centro del Bienestar Integral, es docente psicopedagoga en una institución llamada Colegio de Reeducación. También trabaja haciendo consultas privadas en su práctica privada y ya anteriormente nos ha hecho el favor de participar y quiero darle la bienvenida de manera muy cariñosa porque la profesora Arroyo es venezolana y aquí en México queremos mucho a Venezuela. Entonces, bienvenida y los micrófonos son suyos. Adelante, Nat. Bueno, para mí siempre es un placer estos espacios que se abren y estoy muy agradecida con el doctor Eduardo Antonio Lara, que me ha invitado ya en dos oportunidades para disertar algunos temas que son de mucho interés, no solamente para la parte médica, sino también para la parte de la docencia. Los profesores de educación integral, los profesores en el preescolar y los profesores que trabajan con los adolescentes, lo que llamamos aquí en Venezuela los bachilleres, los que están trabajando la parte de estos jóvenes que se están formando para entrar a la universidad. Es un tema muy interesante porque muchas veces estos temas se enfocan solamente en la parte médica, pero el tema de la labor del psicopedagogo en el trastorno del neurodesarrollo abarca lo que es el día a día del estudiante que tiene autismo, que tiene TDAH, que tiene trastorno de aprendizaje, que tiene trastorno de procesamiento sensorial, y por eso creo que es un tema que les va a encantar en esta noche. Y como dijo el doctor, amo mucho México, siempre he trabajado con varias plataformas de diferentes instituciones en la Ciudad de México y ahora me trabajé con el doctor en la parte de la ciudad de Veracruz, que creo que es una gran oportunidad. No sé si ya se pudiera compartir la pantalla, usted me dice, doctor. Y adelante, adelante. Ok, el, el tema que vamos a ver el día de hoy tiene que ver con el ámbito educativo netamente. Una de las preocupaciones de los padres y de los docentes es cómo trabajar con un niño que tenga el trastorno del espectro autista, TDAH, que es el trastorno de atención, el TDA, que es el trastorno de aprendizaje, y el trastorno de procesamiento sensorial. Aquí vamos a ver. Bueno, ya me presentó el doctor muy bien y gracias por esa presentación tan bonita que siempre hace. Siempre aquí a la orden de Caracas, Venezuela. Cuando hablamos de la labor de psicopedagogo, vamos a resumirlo en estos 5 puntos. ¿Cuáles son los indicadores del TEA, del TDAH, del
trastorno de procesamiento sensorial en el aula. ¿Cuáles serían lo que llamamos las adecuaciones o adecuando el aula para alumnos con este trastorno? ¿Cuáles son los métodos de enseñanza que nos pueden ayudar a los docentes que a veces no manejan muchas veces estos trastornos en el aula y necesitan como una orientación para ayudarles? Lo que son los circuitos sensoriales dentro del aula y en lo que llamamos el patio, el lugar donde hacen sus recreos, y la mesa sensorial. Para saber lo que es la labor del psicopedagogo, es importantísimo saber los indicadores. ¿Qué puedo yo observar en aula que me llame la atención para ayudar a estos niños? Es importante que entendamos que el psicopedagogo proporciona métodos, técnicas y procedimientos para lograr un proceso de enseñanza-aprendizaje adecuando las necesidades del educando, en este caso a la del niño con el trastorno del espectro autista o otro trastorno, y buscando prevenir y corregir las dificultades que presenta este individuo durante todo su proceso de aprendizaje. Muchas veces nos enfocamos en la primera etapa de la educación, pero recuerde que estos niños luego se convierten en jóvenes y en adultos y los vamos a ver hasta en las universidades. ¿Y cómo yo puedo ayudar desde el área psicopedagógica a estos niños y a estos jóvenes? Es importante saber que la intervención psicopedagógica es una intervención psicoeducativa. Consiste en formar y guiar tanto a las personas con el trastorno del espectro autista como a su familia sobre cómo intervenir para lograr la mayor calidad de vida posible. Porque cuando usted tiene un niño, un joven dentro del espectro, usted necesita orientación no solamente para el aula, sino también para el ámbito familiar. Ahora bien, vamos a ver los indicadores de estos trastornos que están en el aula. Es impresionante darnos cuenta la cantidad de niños que han aumentado en el aula con estos trastornos. Y muchas veces se puede convertir en un problema si no tenemos las técnicas y los métodos apropiados para ayudarle. Primero, es importante que el psicopedagogo tenga el conocimiento, la experiencia y el equipo multidisciplinario. Un psicopedagogo nunca va a trabajar solo. Tiene que trabajar con el neurólogo, con el neuropediatra, con el psiquiatra, con el terapeuta del lenguaje, con el terapeuta ocupacional y sobre todo que ese equipo tenga una cohesión, porque si no, el diagnóstico muchas veces se puede perder en cuanto a lo que llamamos diferencia de diagnóstico, estrategias inadecuadas, porque no todo es autismo. Muchas veces ya lo hemos visto, no solo en la parte médica, sino que nos damos cuenta que hay otros trastornos que conviven o hay una comorbilidad que pudiéramos hasta cometer errores con algún niño. Entonces vamos a trabajar primero los indicadores del el trastorno del espectro autista que ve una maestra. Yo siempre recibo muchos pacientes, pero de la parte de las maestras de preescolar. ¿Y por qué la maestra de preescolar? Porque recuerde que estos niños están en casa y muchas veces los trastornos del espectro autista no se observan sino hasta que entran a un sistema educativo, donde la maestra de preescolar muchas veces te dice no presta atención a las otras personas. Le falta una reacción a los estímulos sonoros. Recuerden que las maestras cantan, bailan, hacen muchas actividades donde el niño tiene que moverse y ellas te dicen que no hay una reacción. Hay estereotipias o lo que llamamos que comienzan a mover sus manitos, que comienzan a hacer aleteos y las maestras se dan cuenta. Y no solo la maestra, también sus padres no responde a las expresiones faciales o sentimientos de los demás, como dar abrazos, como sonreír, como saludar cuando habla, cuando llegan al aula. Cosas como esas se empiezan a notar. Falta de juego simbólico. Esta es una de las más importantes y voy a hacer una acotación. Es ese niño que puede o esa niña que hace el juego simbólico de, por ejemplo, hacer comidita y dártela para que tú la comas. En ellos no se observa ese tipo de juego. O pasar a un personaje a otro en una muñeca o en un carrito, fun, 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 hacer sonidos, no los hacen. Y entonces las maestras inmediatamente, al ver esta falta de iniciativa del niño en esas actividades de juego social,
conversan con los padres. Se lleva primero a la coordinación, al director, y luego se le pide a los padres una reunión para decirles lo que está pasando con el niño. Si nosotros observamos en el trastorno del espectro autista, ¿qué se va a observar realmente? Falta o nulo contacto visual. Ellos no tienden a mirarte a los ojos, ellos no voltean cuando los llaman. Falta de reciprocidad social, no comparten intereses o no responden, como dicen ellas, a su nombre. Dicen Pedro, Pedro y no voltea. Dificultades para comprender y expresar emociones, problemas para iniciar o mantener conversaciones. Entonces, todo esto preocupa al docente y muchas veces no tienen las herramientas necesarias para ayudarle. Por eso es que estas áreas como la psicopedagogía y los terapeutas ayudan a los docentes para que puedan intervenir este niño en aula. Otra de las características muy alarmantes en el trastorno del espectro autista tiene que ver con los movimientos restringidos y repetitivos. Así como observan en este dibujo, esos niños que alinean, pero de manera permanente. Muchos niños alinean y no es un indicador independiente solo del autismo, no. El hecho que un niño alinee unos carritos, como me dijo una vez una mamá, es que él alinea carrito, ¿es autista? No. Son muchos indicadores que tienen que ustedes fijarse para poder diagnosticar el autismo. Y los primeros que deben diagnosticar el autismo, como bien lo saben, son los neuropediatras, el psiquiatra, la parte biomédica y de ahí baja a la parte psicoeducativa. Ellos tienen lo que se llaman ecolalias. ¿Qué es ecolalia? Es cuando el niño repite la última palabra que usted dice. Vamos a jugar, jugar. Vamos a cantar, cantar. Y entonces lo ves constantemente en el salón de clase con este tipo de repeticiones. Movimientos repetitivos como aleteos, sonidos haciendo como un sonido, pero es en el aire. Intereses muy específicos, algunos también caminan de puntillas, corren, hacen ese recorrido en el salón de ir y venir, como si estuvieran regulándose. Malestar ante cambios en la rutina, no le gusta cuando cambian las rutinas. Si llega al salón, por ejemplo, y la docente no está porque se enfermó y está lo que llamamos una maestra sustituta, ellos pueden empezar a gritar o se pueden empezar a mover porque esos cambios de rutinas para ellos no son fáciles. Si usted tiene que faltar como docente y sabe que tiene un niño con el trastorno del espectro autista, tiene que avisarle a los padres para que le vayan diciendo al niño que no va a estar la maestra, que va a haber otra. Y eso le ayuda a anteceder la conducta. Siempre se ve que hay malestar ante cambios, como dije, de rutina y hipersensibilidad o hiposensibilidad a estímulos sensoriales, sonidos, luces y textura. Por eso es que muchas veces los docentes te dicen, bueno, cuando apagamos un poco las luces, él se calma. O cuando los niños le decimos, recuerden, tenemos a Pedrito y él no le gustan mucho los ruidos. Y cuando los niños bajan los tonos, él se puede tranquilizar. Una de las cosas que siempre he dicho es la empatía del docente hacia este tipo de niños. Cuando un docente es empático, puede llegar y lograr que ese niño se adapte de una manera armónica. También observamos en estos niños, no solamente en el espectro autista, sino los niños con TDAH, que son los niños que más abundan dentro de los salones de clase. ¿Por qué? Porque son niños que se manifiestan a través de inatención. Siempre te dicen, no están atentos, no prestan atención, no terminan de copiar. Y ahorita vamos a ver varios indicadores para que usted como docente pueda saber si tiene en su salón un niño con TDAH. Los niños con TDAH siempre van a presentar lo siguiente. Cometen errores por descuido en tareas escolares. Ejemplo, hacen una suma y de pronto se les olvida el último número. Están haciendo una multiplicación, hacen la multiplicación, pero no hacen la suma al final. Detalles, se les olvidan los cuadernos, dejan el libro principal, les dificulta para mantener la concentración. Esos niños que se paran constantemente a sacar punta, lo que llamamos aquí a pararse para ir a la basura, a botar algo,
a conversar con el compañero de atrás, con el compañero de adelante. A veces te pareciera que no te escuchara cuando se le habla. Pierden objetos. Eso siempre te lo dicen los padres. Yo le compro los colores en esta semana que acabamos de empezar el año escolar aquí en Venezuela y ya la semana no tiene colores, que los pierde y no sabe dónde los deja, tanto la chaqueta como el morral, la lonchera, a veces las deja. Entonces, esas son las características que te dicen constantemente los padres y los maestros. Se distrae fácilmente. No sé si en México hay el refrán que pasa una mosca y se distrae. Así son los niños que presentan este tipo de problemas. Ahora bien, no solamente hay una desatención o un problema de atención en estos niños, también puede haber un problema de hiperactividad o impulsividad. ¿Y cómo la diferencia usted como docente? Bueno, ese niño que no para dentro del salón, se para constantemente de ese pupitre o de esa mesa, quiere salir a buscar algo. A la hora del recreo es el primero que sale corriendo y prácticamente pasa todo el recreo corriendo y llega al salón corriendo y usted no tiene forma de que él pueda tranquilizarse o regularse. Y esa inquietud constante y de dificultad para permanecer sentado y te habla en exceso. Es decir, constantemente te está diciendo, te está hablando acerca de algo que se encontró. Si tú estás dando un tema como docente y terminó el tema a las 10 de la mañana y ya son las 12, él de pronto te puede hacer una pregunta de lo que tú diste en la mañana a las 10. Y tú le dices, bueno, pero Pedro, ya eso lo vimos. Estamos ahora en matemáticas. Ah, no, maestra, es que fue que me acordé. Allá dicen, oh, Miss, es que me acordé fue ahorita de ese tema. Y vemos esa constante, no es que es una sola vez, es todo el tiempo en el salón de clase, de lunes a viernes, conductas que usted se preocupa que está emitiendo ese niño. Y cuando vemos el otro trastorno, que es uno de los más comunes dentro del salón de clase, que debemos identificar, si es posible, en las 2 primeras semanas de nuestro año escolar, que es la dislexia, la disgrafia y la discalculia. Estos trastornos deben tener una evaluación, un diagnóstico y una estrategia a seguir. Deben ser diagnosticados a tiempo, deben tener su tratamiento a tiempo y deben tener sus terapias fuera del salón también de clases, si bien sea hay un psicopedagogo en el aula o en el colegio, y si no, tener un psicopedagogo que me pueda ayudar fuera del colegio. ¿Por qué? Porque la dislexia, la disgrafia y la discalculia, como siempre lo digo, es un trastorno de aprendizaje que es una condición, no se va a curar, pero va a tener un tratamiento que va a ayudar a ese niño o esa niña o ese adolescente a tener éxito escolar, a pesar de las dificultades que va a presentar. Entonces vamos a verlo de manera individual. Algunos de ustedes ya lo saben, han escuchado lo que es la dislexia, que es una dificultad con la lectura, dificultad para reconocer palabras, leer con fluidez, comprender lo que se lee y muchas veces cuando están leyendo omiten, sustituye o invierte letras y palabras y hasta inventa palabras. Por eso, un docente cuando va a evaluar la lectura en un niño, cuando está comenzando el año escolar, tiene que colocarse al lado de él para poder ver lo que él está leyendo. ¿Por qué? Porque puede estar leyendo algo que ni siquiera está en el libro, que pasa mucho, porque tienden a inventar. Solamente ven el dibujo y pueden inventar una historia. Entonces, por eso tenemos que seguirle la lectura, así sea muy corta, para saber si invierte la B, la D, la P, la Q, o si invierte completamente el sentido de la palabra. Cuando hablamos de las dislexia, la dislexia se ve mucho en la parte del adolescente cuando ya llega esa etapa de lo que llamamos la secundaria y ellos siguen presentando ciertas dificultades, sobre todo en lo que es desarrollar estrategia para compensar esa lectura que todavía sigue siendo bastante con poca fluidez y con muchos problemas de rotación. Por ello, el tratamiento de los adolescentes y de los universitarios debe ser continuo. O sea, a veces a mí me llegan pacientes de lo que llamamos aquí el tercer año de bachillerato
que leen demasiado lento, pero se le diagnosticó una dislexia en la primera etapa. Y los padres te dicen, ah, bueno, yo pensé que eso se le iba a pasar. Ah, no, él no siguió ningún tratamiento. Entonces, lamentablemente, no son capaces de ver que ese joven está sufriendo en su secundaria y por eso a veces raspa mucha materia. Aquí se dice reprobar, raspar o que le quede la materia, porque esa dislexia le va a acompañar. No es que se va a sanar porque no es una enfermedad. Y cuando hablamos también de lo que es la primaria y la secundaria y universidad en estos niños, en estos jóvenes, en estos adultos, es como una gran grieta, como ven aquí en este dibujo. Esta grieta representa que el problema va a continuar. Lo que va a cambiar son las estrategias a seguir. No vamos a trabajar, no vamos a seguir que trabajando con ciencia fonológica o déficit fonológico. Ya en estas etapas universitarias o de secundaria, tenemos que trabajar la velocidad lectora y tenemos que trabajar lo que son los subtítulos en películas, en series, para que ellos tengan ese manejo de la lectura de una manera más fluida y la comprensión lectora, que es una de las que más le cuesta. Entonces, no hagamos un abismo donde solo trabajemos al niño hasta la primaria y sin darnos cuenta que cuando ya pasa el primer año de bachillerato o ya pasa a lo que llamamos la secundaria, no nos ocupamos de seguir un tratamiento. También tenemos en este ámbito lo que es la discalculia, que es las dificultades con las matemáticas, problemas para comprender conceptos numéricos, dificultades para aprender a recordar operaciones matemáticas, errores al contar, sumar, reiniciar, multiplicar y dividir. ¿Qué sucede con la discalculia? Es ese niño que desde muy pequeño te rota los números, te coloca el 3 de manera rotada o lo que llamamos al revés, el 4, el 5, el 6, confunde el 6 con el 9 y es algo muy común. Cuando puede pasar a lo que es la discalculia, es que permanezca esa situación. Cuando los niños están aprendiendo los números, los rotan, ciertamente, pero si permanece ya para primero, segundo grado, ahí se puede hablar acerca de una discalculia y hay que evaluar. Y la discalculia puede traer muchísimos problemas en un niño porque nosotros vemos la matemática toda la vida como el lenguaje. Y cuando nos pasa esto, tenemos que entender que estos niños sufren y son los que reprueban matemática a cada rato, estudian, estudian y siempre salen mal en el examen y se convierten las matemáticas como en esta pizarra. Odian los números, odian las matemáticas. Ah, el día lunes tuve un joven de 15 años que me dijo, ojalá que las matemáticas las sacaran del sistema educativo. Y yo, pero ¿por qué vas a decir eso? Porque todo lo que yo hago lo hago al revés. Y ciertamente, el todo, hasta la parte de los polinomios, los invierte. Entonces tenemos que buscar la forma de que este joven continúe con su tratamiento, con sus tutores, para ayudarle en esta área que no es fácil para un niño o un joven con discalculia. Y luego, el que muchas veces le llaman la letra fea, la letra que no se entiende, la letra demasiado grande, y estamos ante una disgrafia, una dificultad con la escritura, problemas con la caligrafía, escritura ilegible o lenta, errores ortográficos y gramaticales frecuentes, dificultad para organizar ideas en un texto y cuando usted revisa un cuaderno de un niño de primero, segundo o tercer grado, se va a dar cuenta que su letra es muy grande, con muchos borrones, muchas veces hasta rompen la hoja, porque su presión es muy fuerte, así como esa niña cargando ese lápiz tan grande. Y posteriormente empieza lo que llamamos la ortografía, que todo lo que es la parte ortográfica la confunde, no coloca acentos, usa la mayúscula y minúscula de una manera, en, como yo diría, alternando por todos lados la mayúscula. Ese hoja tú la vas a leer y no la entiendes. Imagínense si así es el cuaderno, cómo es el examen. Entonces sufren tanto que llegan hasta sufrir lo que llamamos de sudores, porque
les da mucha ansiedad escribir y entonces prefieren es la parte de teclado, la parte de computación. Entonces estos tres, disgrafia, dislexia y discalculia, son parte de un trastorno de aprendizaje. Y hoy día sabemos que todos estos jóvenes, todos estos niños en preescolar entran en un colegio regular, porque ellos no tienen problemas a nivel cognitivo, solamente tienen un trastorno específico. Y los maestros son los que tienen que ver qué realmente está pasando con este alumno. Por otro lado, hay un trastorno que necesito que escuchen en qué consiste, porque muchas veces no es autismo, sino es un trastorno simplemente de procesamiento sensorial. Y esto quiere decir que se refiere a la dificultad del cerebro para interpretar la información que recibe de los sentidos. Son niños lo que llamamos hipersensibles, reacciones exageradas a ruidos fuertes, luces brillantes, olores o textura, hasta el sonido que hace la maestra en el pizarrón le molesta, el sonido de los pupitres o de la mesa cuando se mueve le molesta, las etiquetas en las camisas le molesta, tener que cambiarse el uniforme para educación física le molesta. Entonces son específicos en la parte sensorial y el docente tiene que saber en qué momento está manifestando una conducta de rechazo para poder identificar que posiblemente este niño o este alumno pudiera tener un trastorno de procesamiento sensorial y por ello se requiere el terapeuta ocupacional para dar lo que se llama una evaluación y una intervención para estos niños. Entonces, todos estos trastornos, de alguna manera, nos están diciendo que tenemos en el aula que tener cuidado de todos estos niños porque no todos los niños son iguales y lo sabemos. Y no todos los niños van a presentar las mismas características. Por lo tanto, si todos los niños no van a presentar las mismas características, todos los niños no necesitan las mismas estrategias para estudiar. Algunos van a tener que cambiar. Por eso es que se habla de las adecuaciones en el aula. Ahora bien, un docente como el que vemos aquí investiga, organiza, planifica su diseño curricular en base a lo que tiene en el aula. Y si yo tengo en mi aula un niño con autismo, tres niños con TDAH, un niño con dislexia, un niño con trastorno de procesamiento sensorial, pues inmediatamente muchas de las estrategias que yo estoy utilizando no van a funcionar para ellos. Y lo que hacemos es adaptar el diseño curricular con estrategias para ayudar a estos niños. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, simplemente, lo primero, señores, es pedir el diagnóstico. Sin diagnóstico usted no puede hacer nada porque usted como docente no puede evaluar. Usted como psicopedagogo recibe, es el informe del neuropediatra, recibe el informe del psiquiatra, recibe si hay un problema también con el gastroenterólogo, terapeuta del lenguaje, el psicólogo, la psicopedagogía, el nutricionista y el terapeuta ocupacional. Este es lo que llamamos el equipo multidisciplinario ideal para entender estos niños que están presentando un trastorno de neurodesarrollo y para poder darle las estrategias y las técnicas necesarias para ayudarle. Si nosotros no tenemos un equipo como este, estamos trabajando a la deriva con ese niño y con esa familia, porque los padres van a pedir qué está pasando con mi hijo. Los docentes van a pedir qué está pasando con mi alumno. Y para ello necesitamos este equipo. Cuando uno le pide un informe a los padres que por favor lo lleven a evaluar, en dado caso, porque no todos los colegios hoy día en Latinoamérica cuentan con un equipo como este, por supuesto que no. Puede que en su colegio haya un psicólogo, un psicopedagogo, puede que ahorita con la parte sensorial haya un terapeuta ocupacional, pero muchas veces no contamos con estos servicios. Entonces tenemos que pedirle a los padres que soliciten la evaluación para ayudar a estos niños. Y ya saben a qué van a recibir ustedes como parte de su evaluación. Vamos a tener un tiempo de dos preguntas de lo que hemos hablado hasta ahorita. Entonces, comenzamos, son dos preguntas nada más. Si tienes la pregunta, puedes levantar tu manito que está allí y la podemos hacer, ¿ok? Y leemos la pregunta o simplemente
la puedes decir a través del micrófono. A ver. Tan, 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 tan. ¿Ninguna mano? ¿Ninguna pregunta? ¿O han escuchado todo bien? A ver. Tengo aquí en línea a Alfredo Jiménez, a Fran, a la familia Romero, a Cadena. Si hay alguna pregunta acerca de lo que se habló hasta ahorita. Estos indicadores de trastorno de neurodesarrollo dentro del aula. A ver, seguimos entonces. Muy bien. Cuando tenemos a este problema, la pregunta que se hace un docente es ¿cómo ayudar a mi estudiante? Esa es la gran pregunta. ¿Cómo yo puedo ayudar a ese niño a que tenga calidad, no solamente de sentirse a gusto en su salón de clase, sino que le vea avanzar en su aprendizaje? Esa es la incógnita en todos los países de Latinoamérica. Yo no he escuchado nunca un maestro que su alumno no avance y esté contento. Puede que todos estén avanzando y tres o cuatro se han quedado y esa maestra está pensando en en esos niños que está pasando. ¿Será que no estoy llegando a ellos? ¿Será que mi parte de aprendizaje, de mis estrategias no les está funcionando? Entonces, esa es la preocupación. ¿Cómo llegarle a ese alumno que con lo que estoy haciendo no le llego? Lo primero es adecuar el aula a los alumnos con TEA, TDAH. Y adecuar el aula no es simplemente colocar o quitar una cartelera o colocar o bajar las luces. No. Vamos a hablar un poquito de lo que es la adecuación. La adecuación tiene que ver muchas veces con un modelo de educación inclusiva. Es lo que realmente el fin de todo esto, el fin de la enseñanza, el último fin de la enseñanza es garantizar la adecuada respuesta educativa a las necesidades de todos los alumnos, entendiendo la diversidad como un factor positivo y una oportunidad para enriquecerse. Como todos no van a aprender igual, yo debo idear un aula donde todos se enriquezcan en el aprendizaje y todos podamos compartir de alguna manera lo que hemos aprendido. Ente- por lo menos entiendo esta premisa como un derecho humano por el que todas las instituciones deben velar. Eso es lo que te dice la UNESCO. Si nosotros podemos entender que es un derecho que tiene ese niño, que de toda institución debe velar para que ese niño pueda llegar a tener un aprendizaje. Partiendo de aquí es que se llaman las adecuaciones. Por ejemplo, adaptación curricular es basar el aprendizaje en los intereses y fortalezas de los niños, utilizando el juego como herramienta principal. No se trata de replicar el aula, sino de crear un entorno de aprendizaje que del estudiante desde el hogar y en la escuela, donde ese niño pueda tener la satisfacción de querer ir al colegio, tenga la satisfacción de querer hacer las actividades que se proponen. Por ejemplo, si un niño con el trastorno del espectro autista se interesa por los dinosaurios, que es muy común, es demasiado común cuando ellos toman como algo repetitivo los dinosaurios, los trenes, ese tipo de animales que les fascina y te pueden decir todos los nombres de los dinosaurios de una manera impresionante. Se interesan por ello, se puede enseñar matemáticas contando fósiles, el lenguaje describiendo las especies y ciencias investigando su hábitat. Y allí estás desarrollando lectura, estás desarrollando comprensión lectora, estás desarrollando las matemáticas al contar fósiles. Es tener el mismo tema que le estás dando a todos tus alumnos, pero darle la oportunidad al niño con el trastorno del espectro autista o al niño con déficit de atención de tener la oportunidad de poder contar fósiles, que es algo que le fascina, poder deletrear.
los nombres de los dinosaurios, estás trabajando lo que se llama el lenguaje, estás trabajando la comprensión. Puedes trabajar dibujos donde ellos te dibujen los dinosaurios, donde ellos puedan con los colores combinar el hábitat. Y eso te está diciendo, bueno, él está haciendo su proyecto. Los otros lo están haciendo de otra manera, con lo que le gusta. Pero este niño puedo aceptar que tome lo que él le gusta para hacer lo que lo va a hacer bien y a la vez está aprendiendo. También otro ejemplo muy común en el caso de los niños con TDAH es que ellos utilizan para el aprendizaje canales de aprendizaje como el visual, auditivo y el kinestésico. Estos niños necesitan moverse. No es que ellos quieran moverse por el aula, es que lo necesitan. Y para consolidar esa información, lo podemos dar como un ejemplo. Se pueden usar tarjetas visuales para recordar las rutinas, niños de preescolar y primer grado, canciones para memorizar conceptos y actividades de movimiento para liberar energía y mejorar la atención. Muchas veces vamos a tener que usar con ellos los circuitos de regulación emocional, que lo vamos a ver al final, que lo puedes hacer dentro del salón de clase y también fuera, en el patio o en los pasillos. Individualización y personalización. Esa es la de verdadera adecuación. Ningún niño es igual, como ya lo dijimos. Por lo tanto, adaptar o la adaptación curricular y metodológica, las estrategias de enseñanza, los materiales y las evaluaciones deben ajustarse a las características individuales de cada alumno, considerando su estilo de aprendizaje, cómo aprende ese niño, que eso es lo primero que la maestra le piden evaluar en la primera semana, de cómo son tus alumnos, cuáles son sus dificultades, cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus oportunidades. Y cuando usted tiene la respuesta a esos tres indicadores, es donde tú creas el verdadero o la verdadera adaptación curricular. Lo segundo tiene que ver con el entorno estructurado. Un salón ordenado, un salón donde todo tenga un porqué y un para qué, le da a ese niño rutinas claras, predecibles, con horarios y visuales. Él ya sabe que viene matemática, sabe que viene ciencia, sabe que viene el recreo, sabe que viene la hora de compartir, sabe que viene música, computación, robótica. Y eso permite que cuando el niño tiene entornos estructurados, visuales, sabe lo que viene, organiza el espacio de aprendizaje con zonas definidas y etiquetas visuales para ellos. A veces algunos padres quisieran que los maestros tuvieran todo esto y los maestros te dicen algo como esto. Bueno, yo no tengo tiempo para hacer una adaptación a este niño. Utilicen a la familia. Las familias, cuando tenemos y tienen este tipo de niños, ellos van a hacer todo para que su hijo pueda sentirse feliz en el colegio. Y te pueden hasta traer lo que se llaman las etiquetas visuales, te pueden traer hasta las agendas espaciales para ayudar a su niño y a cualquier niño que tenga el trastorno dentro de esa aula. Pero tienes que comunicarte con la familia para que de verdad haya un apoyo, no solamente interno como colegio, sino también una conexión con los hogares. También en estos niños hay que utilizar apoyo visual y no solamente, le voy a decir algo, si nosotros hacemos esto a nivel general con toda la población de alumnos que tenemos en el aula, el éxito es rotundo, porque hoy día, y usted lo sabe, los niños han cambiado. Ya no son niños que entran a un salón y se quedan callados y no opinan. Ahora no, ahora un niño opina, ahora un niño habla, dice, fui a la playa, maestra, y pude encontrarme algunas animales marinos y muchas cosas y intervienen en una clase. Antes no, antes los niños se quedaban callados, no te hablaban mucho, pero ahora tenemos esa oportunidad de tener niños un poquito más libres en su conversación. Entonces, ¿qué podemos utilizar para ellos, para ayudarlos? Apoyos visuales como pictogramas, agendas visuales, historias
para anticipar eventos y actividades. Es importante que en todo ese proceso de aprendizaje, esa clase sea dinámica, sea con movimiento, donde el niño participe, y ahí es donde de verdad vamos a tener ese éxito. ¿Qué materiales podemos utilizar que nos ayuden con estos niños? Sabemos que no solamente es dar instrucciones, sino instrucciones claras. Con un niño con el trastorno del espectro autista a veces hay que acercarse. Con un niño con TDAH hay que acercarse y preguntar, ¿entendiste lo que vas a hacer? Dímelo. ¿Por qué? Porque a veces tú puedes dar una instrucción muy buena, pero no es clara para él. Entonces, dar instrucciones claras, concisas y paso a paso, verificando que comprendió. Ese simple hecho va a ayudar mucho a ese niño, a ese joven. Lo otro es ofrecer apoyos visuales para complementar las instrucciones verbales. Como ya les dije, todo apoyo visual, auditivo, kinestésico que usemos en el aula nos va a ayudar para que ese niño se conecte, que ese es el gran objetivo. Materiales, que sean materiales en concreto, que va a servir para un niño con autismo, va a servir con un niño con discalculia, va a servir para un niño con dislexia. Es, siempre lo he dicho, todos esos materiales Montessori son valiosos para un aprendizaje. No solo son para usarlos en casa, también lo podemos llevar a la escuela. Por eso hoy día en los colegios aquí en Venezuela se pide material didáctico, que lleven juegos, que lleven material en concreto para poder tener lo que se llama un aula abierta donde puedan participar los niños jugando, aprendemos. Jugando, aprendo. Cuando un niño puede jugar con otro a un ajedrez, puede jugar con otro a un Scrabble, también juega y aprende. Así que todas estas estrategias son las estrategias que se deben utilizar dentro del aula para ayudarlos en ese conocimiento a través del juego. Y no importa que esté en bachillerato, en los bachilleratos se pueden jugar juegos de mesa, muchos juegos que contribuyan al pensamiento lógico y contribuyan a que esos jóvenes puedan crear hasta proyectos futuristas. Así que es parte del trabajo que tenemos que hacer como docentes, es parte del trabajo que debemos hacer como psicopedagogos en aula o psicopedagogos externos. Aquí yo les traje como para que vieran en la lámina todo este tipo de material que pueden utilizar donde muchos niños les cuesta sumar, les cuesta el conteo regresivo o progresivo. Y todo esto que vemos aquí son herramientas. Y son herramientas que hoy día hasta se hacen con material de desecho, porque los veo, uno de los países que yo veo más actividades a nivel de concreto es México. Si usted entra a Facebook, se va a dar cuenta que hay muchas páginas impresionantes en Facebook de cómo crear materiales en concreto para que nuestros niños aprendan. Y yo las sigo y admiro mucho la creatividad. Y por eso es importante que nada más siga páginas donde usted puede sacar materiales que le sirvan en el aula. Cuando ya vamos a ir por orden para que vean que ya vamos terminando. Vamos a ver lo que llamamos, entonces, ¿cómo los enseñamos? ¿Cómo enseñamos a un niño con el trastorno de neurodesarrollo? Hay un método que se llama el método TICS, que es la enseñanza estructurada. Si usted utiliza esto en todo tipo de niños, usted le va a ir muy bien. El método de enseñanza simplemente es un método muy simple, se llama el TICS, que este programa ayuda a trabajar más eficazmente en el hogar o en la escuela y en la comunidad, reduciendo o eliminando los comportamientos que muchas veces los niños con autismo pueden presentar. Número uno, cuando hablamos de la enseñanza estructurada, hablamos desde todos los prismas, en todos los ámbitos, es decir, adaptar el tiempo. Les voy a dar un dato. El tiempo, como lo vemos aquí en este reloj, para los niños con trastorno del neurodesarrollo es importante. Ellos siempre te dicen, falta poco, ya vamos a terminar. ¿Cuánto falta? Tener temporizadores, tener reloj, ayuda a que el niño se ubique en el tiempo. Lo segundo es adaptar el espacio, que los espacios
realmente estén estructurados, estén ordenados para ayudarles a ellos también. Cuando hay un salón estructurado, ordenado, ellos se sienten cómodos. Tienen que tener calendarios, agendas espaciales y este morral que sale con cuadernos de colores, ellos deben de identificar cada cuaderno por un color, más que por una materia, por un color, porque les ayuda más rápido a captar qué es el cuaderno de matemática, qué es el cuaderno de lenguaje. Entonces, esta estructura le ayuda a ellos a centrarse en esa aula. También es cuando adaptamos el tiempo, el espacio y el sistema de trabajo. ¿Qué quiere decir eso? Que el material debe estar organizado por niveles y por áreas. Y que cuando aquí en Caracas, en Venezuela, se trabaja mucho los proyectos, proyectos de aula. Se escoge un tema, un temario, se puede hablar de los planetas, se puede hablar de la naturaleza, se puede hablar de... El tema lo escogen siempre los niños, el cuerpo humano, y a partir de ese tema se habla en todas las áreas del lenguaje, de matemáticas sobre ese proyecto y van ayudando a ese niño a crear lo que se llama su portafolio de actividades, su portafolio de guías, de cuestionarios y trabajan todas las áreas a través de proyectos. Cuando adecuamos los entornos educativos para estos niños, tenemos que pensar inmediatamente cómo puede organizar un salón sin excluirlos. No es que, bueno, ese niño corre mucho, vamos a mandarlo a la dirección, que eso es lo común, sino que dentro del mismo salón, fíjense aquí, tenemos sus mesas con su pizarra y esta parte de aquí, si se dan cuenta, está súper organizado e individualizado. No estás fuera del salón, estás dentro. Pero muchas veces ellos necesitan regularse y eso hay que entenderlo. Ellos no, un niño con TDAH no te va a aguantar toda la mañana viendo lenguaje y matemática y ciencia. Muchas veces hay que llevarlo a estos lugares que están dentro del salón para tener un Lego, para formar con figuras geométricas lo que llamamos armando juegos, actividades de crucigrama, actividades de recortado. Y cuando usted le pone un temporizador, dice, vas a estar 5 minutos allí. Y ese regularse en ese lugar lo regresa otra vez a su mesa, pero diferente. Entonces, adecuar los espacios dentro de mi salón sin, simplemente si te das cuenta, no es sacarlo del salón, es que él tenga un espacio. Siempre digo a las maestras cuando doy este taller en colegio, es cómo se regula la maestra. Que la maestra también necesita regularse, lo sabía, ¿no? Y cuando vas al recreo, cuando tiene que salir del aula, la maestra muchas veces se regula cuando va y toma un café y regresa como renovada. Y yo siempre lo digo, cuando habla con la maestra de tercero, cuando habla con la maestra de segundo, siempre está pendiente de sus alumnos, pero tiene una conversación. Esa regulación ayuda. Los niños también lo necesitan, regularse dentro de su horario escolar. Existe también, como aquí lo vemos más específico, estas gaveticas tienen diferente, no es que, no, vete para allá a jugar, no, este lugar está estructurado para que lo que tú estás dando dentro de tu salón de clase, lo que haces es un reforzamiento pedagógico con materiales en concreto. Y voy a decirte con mucha autoridad, muchas veces estos lugares no solamente son para niños con trastorno de neurodesarrollo, también los niños regulares pueden pasar aquí porque también se cansan, también están agotados. Y hacer una actividad como esta les renueva y les regresa al aula, ¿ok? Bueno, al aula están en el aula, pero le regresan a la actividad que están haciendo los demás. Sistemas de trabajo, rutinas y estrategias los ayudan visualmente a saber qué viene, porque ellos pierden el espacio, pierden el tiempo, en el sentido de que no saben qué viene. A veces, muchas veces, ni siquiera saben que viene educación física. Entonces, esto le ayuda a ellos a organizarse. También, piénsalo aquí ya en un colegio más visual, no tipográfico. Ese es el método TICS. El método TIC consiste en esto, en este cajoncito que usted ve aquí, enumerado y organizado. Y este cajoncito es el que está aquí.
para que el niño se pueda sentar y regularse, hacer actividades pespunteo, hacer actividades de recortado, de coloreado, de armar, de lo que en esta cajita aparezca. Y ahí es donde usted tiene la creatividad de buscar, bueno, qué según para cuarto grado, qué materiales puedo tener para ayudar a los niños de cuarto grado, qué materiales puedo tener para ayudar a un niño de sexto grado. También podemos verlo, no es un colegio costoso, no es un colegio de lujo, pero es organizado. Siempre lo he dicho, la organización va a depender mucho también del docente, que pueda entender qué tipo de niños tienen el aula y cómo organizar. No es llenar de colores y de carteleras un espacio educativo, no. Es llenarlo de material significativo que ayude a los niños de ese salón. Y por último, el temporizador. El temporizador se ha convertido en este método en de una de las estrategias más significativas. ¿Por qué? Porque el sonido ayuda a decir, pasa para acá, vente para acá, ahora toca esto, ahora toca 5 minutos y terminas. Pero como cuando suene el temporizador, ya sabes que terminó el tiempo. Esto ayuda al niño a organizarse en el tiempo. Y si lo puede tener dentro de su salón, algunos ya los padres compran los relojes estos inteligentes para que la misma maestra se lo pueda colocar en lo que llamamos alarmas, que suenen y ya sabe que tiene que ir para otro lado. Eso hace que este niño se sienta parte de y pueda aprender en ese lugar que se llama su salón de clase. Ahora, así vemos la organización del método TIS. Y así vemos también el circuito fuera de clase. Esto es algo que es impresionante cómo la creatividad de los docentes ha llevado a crear circuitos de aprendizaje. No solo tener en el pasillo cosas para correr, sino también tener elementos de aprendizaje que les ayude a contar, que les ayude a sumar, que les ayude a aprenderse el abecedario, que les ayude en el patio. Fíjense aquí, en este número 4 que aparece, todos los juegos, muchos colegios ya, y ya ustedes lo saben, prohíben el celular y lo que hacen es jugar. Es como bueno, le voy a decir, antes en los colegios era así. Uno salía al patio a jugar el gato y el ratón, a jugar la ere, a jugar pisé. Eso es lo que hacíamos. A montarse en una mata de mango. O sea, esto se perdió, pero esto tiene que regresar, porque esto es lo que ayuda al niño a regularse. Dentro del salón podemos poner alfombras para derecha e izquierda con una canción, un momento determinado que hasta sexto grado lo puede hacer, que estamos cansados todos. Bueno, vamos a tirar la alfombra y vamos a ver quién llega de primero o quién logra hacer toda la alfombra. Todo esto es regulación. Todo esto son circuitos para regularse. Fíjense, todo esto, este es un circuito texturizado para que pedirle al niño, bueno, quítate los zapatos, mi amor, y camina. Y solamente el hecho que camine esto se regulariza. Y el niño se siente feliz y vuelve a entrar a su salón. Para reconocer los colores y jugar el juego de Twitter, que es muy divertido y lo pueden jugar entre varios. Metra, Jackie, Pisé. Y si ustedes me dicen ahorita todos los juegos que tiene también México, los voy a poner en mi próxima lámina. ¿Por qué? Porque esto es lo que realmente regulariza a un niño, y más un niño con el trastorno de neurodesarrollo. Actividades que le lleven no solamente a aprender, sino a jugar, a reír, a divertirse, a sentir la risa de su compañero. Entonces, la regularización comienza desde el mismo momento que el niño se mueve, que el niño puede pararse de esa mesa, pararse de ese pupitre y hacer una actividad en movimiento. Y por último, yo se los recomiendo y más que todo es cuando trabajan en mesa. Muchos colegios ahorita tenemos son las mesas y no los pupitres. Y las mesas le permite hacer una mesa sensorial, donde tiene varias actividades y esa actividad la va a hacer 5 minutos, pasa a la otra actividad, 5 minutos, pasa a la otra actividad,
Por eso se llama la mesa sensorial de 5 minutos. Y eso es simple. La educación sensorial se basa en una serie de objetivos. ¿Cuáles son? Mejorar las capacidades sensoriales del niño. Mientras usamos todo ese potencial sensorial en el niño, aprende auditivo, visual, kinestésico. Cuando vemos que ese niño puede hacer varias cosas a la vez, ese aprendizaje hace un insight. El niño va a aprender. Lograr rapidez en la transmisión sensorial del receptor sensorial al cerebro. El mismo momento que un niño se para de esa mesa a hacer otra actividad, el cerebro está funcionando de tal manera que ayuda a que se pueda concentrar. Cuando vemos, mejora la discriminación de estímulos sensoriales, que es lo que queremos con ellos, mediante el tacto, la vista, el olfato, el gusto y el oído. ¿Y qué actividades podemos hacer en esta mesa? Se las voy a colocar de esta manera para que lo puedan ver. Ya va. En la mesa sensorial es colocar diferentes actividades y lo que llamamos aquí la tarea. La tarea que tú quieres que él haga. Pero para que haga esta tarea que está aquí, él va a pasar por varias actividades. Y te voy a garantizar que después de 25 minutos va a hacer esa tarea. A diferencia de que tú no le pongas más nada, sino la tarea sola, y tú le digas, no te pares de ahí hasta que termines. Y a veces puede pasar 2 y 3 horas y no la va a terminar. Pero cuando tú utilizas una mesa como esta, es muy probable que en los 20 minutos que tú estás organizando esa mesa, él termine la tarea que tú quieres o que tú necesitas que el contenido curricular te diga que tienes que hacer. Entonces, ¿qué debe tener la mesa sensorial? Actividades visuales, auditivas, kinestésicas, gustativas y táctiles para poder trabajar con ese niño. Y la mesa es muy importante porque te ayuda a tenerlos, en este caso, a tener varios niños haciendo la actividad. Y por ello tenemos el privilegio de organizarla. No la vamos a hacer todos los días porque esta requiere trabajo, pero la podemos hacer los viernes o la podemos hacer los lunes que llegan bastante. Ya los lunes llegan cansados. Y no sé si les pasa que los niños ya los lunes están cansados del todo el fin de semana. Entonces la mesa sensorial nos ayudaría un día lunes o un día viernes que están muy alborotados porque viene el fin de semana. Entonces, no te olvides nunca de tener en tu mesa sensorial el temporizador, porque a veces uno se le puede pasar como docente de que, ay, no, cámbiense, cámbiense. En cambio, el temporizador te va a decir en qué momento va a sonar para pasar de actividad. Así que trabajen esta mesa en sus salones y en casa como mamá también, y les puede ayudar mucho a la hora de hacer las actividades escolares. Así que todo, déjenme leer aquí, la educación sensorial ayuda a promover el desarrollo de los sentidos y mejores resultados en el aprendizaje. Y todos lo sabemos. Y si quiere, les voy a poner un ejemplo. Usted como docente y usted como madre, no es una persona que en su casa está haciendo siempre lo mismo, fregando. Aquí se dice fregar los platos. No, usted se pone a hacer otras cosas. Usted baja el pollo, usted se pone a hablar con su hermana, o usted contesta un email. Esto hace ver que usted es sensorial. Todos somos sensoriales. ¿Cuánto más los niños necesitan también hacer varias actividades para ayudarlo en su concentración? Y yo pudiera decirle, bueno, si tú haces tantas cosas a la vez, entonces no tienes mucha atención. No, porque te has organizado y sabes que los lunes tienes tu lista de todo lo que vas a hacer y cuando termina el lunes lo haces, pero no al momento que los demás te dicen, sino en tu organización y tu planificación. Bueno, muchas gracias por escuchar este taller que me encanta y me encanta siempre darlo, sobre todo en los colegios, para ayudarles más que todo en lo que es el trastorno del neurodesarrollo, no desde un consultorio médico, sino el trastorno del neurodesarrollo en el aula de clase. Así que vamos a tener un tiempo de preguntas sobre el tema y de qué les pareció el tema. Muy bien. Si quieres dejar de compartir tu pantalla. Voy, listo. Muy bien. Bueno, aquí hay una pregunta de Alfredo Jiménez. Dice, Alfredo. tristemente, un comentario, tristemente no todas las escuelas y educadoras ayudan a los niños lejos de apoyarles, los aíslan
más algunas escuelas ya cuentan con apoyo psicológico. Más cercano, lo importante es la inclusión de las partes de profesores y enseñarles a los demás compañeros a adaptarse unos a otros. Eso amerita una reflexión, Ujú, porque en realidad parece un comentario muy obvio, pero creo que tiene más de trasfondo, porque debemos de reconocer que en ocasiones, al menos aquí en México, pues depende tu código postal. O sea, el código postal es dónde vives. ujú, Generalmente, de dónde vives es cuál es tu nivel socioeconómico y cuáles las capacidades o el acceso que tienes tú para el tipo de educación. En México tenemos educación eh, del gobierno ujú. federal, tenemos educación del gobierno municipal o estatal y tenemos educación particular. Entonces, puede ser que el programa educativo sea el mismo para todos, Sí. pero no se aplica de la misma manera, ¿no? Sabemos, por ejemplo, en las escuelas federales que los maestros faltan mucho, que falta equipo, que tienen en ocasiones dos trabajos, van corriendo a uno, faltan, en fin, una serie de circunstancias. Posiblemente el prototipo de la escuela particular brinde a algunos, pues un poquito más de posibilidades de instalar y ejecutar algunas de las cosas que has sugerido, pero no es suficiente, creo yo, porque también tenemos muchas presiones desde el punto de vista de la familia. Y creo que aquí hay otra pregunta Mm, interesante. La doctora Silva, de la Ciudad de México, Araceli Silva Angulo, dice, buenas noches a todos, muchas gracias, profesora Flor Natalí. Qué interesante e importante es su disciplina. Si se le diera importancia, la importancia que tiene, ¿cuántos niños sacarían provecho? Sobre todo, ¿cuántos niños serían tratados adecuadamente, posibilitando la detección de problemas y su adecuada atención? muy bien. Y para que me contestes, junto con esos comentarios, fíjate que en los tiempos cuando yo era niño era muy común que los padres golpeaban si sacaban una mala calificación o Ujú, recibían un reporte de la escuela, los padres golpeaban a los niños, pero todavía peor, en aquel entonces los profesores tenían el permiso no oficial también de castigar físicamente a los niños, con castigos variados, incluso llegando a los golpes. Y la pregunta que yo me haría sería, ¿qué falta de conocimiento? Posiblemente ese niño tenía un trastorno del ujú. aprendizaje, un déficit de atención, o era autista, no lo sé, Sí, pero aparte de su condición, pues estaba estigmatizado, castigado y más difícil de salir de su problema en esas condiciones. Por otro lado, yo creo que esta plática, si la oyen los padres, ¿no? Pues se van a identificar con un montón de eh, cosas. Van a decir, no, hombre, yo mismo me declaro que yo, pues tengo problemas, yo no puedo hacer la letra chica, ¿no? Yo la hago grande. Entonces, cuando a mí me dicen, firme aquí la tarjeta de crédito, ¿en dónde? En ese pedacito tan chiquita. No, pues tengo que practicar porque no puedo. Yo hago letras. ¿Ya? Entonces, nos empezamos a identificar con una serie de cosas de las que mencionaste y pues la verdad que a mí me asombra que siento que hay una preocupación y un sistema educativo del cual ignoro yo si lo tenemos en México. Algunas escuelas incluso tienen psicólogos y psicopedagogos, pero son las escuelas particulares. Entonces, ya desde ahí hay una gran limitación, como sí, decía yo, del código postal, depende en qué familia naciste y vas, de acuerdo a eso, vas a tener las oportunidades, pues, de mejorar. Bueno, no es tan terrible lo que estoy diciendo, porque miren es ustedes, así. con estos trastornos y llegué a ser pediatra, ¿no?
Entonces, dice aquí, el caso al que me refiero es una escuela privada, repite el señor Alfredo Jiménez, Ajá, pero terminaron lastimando al grado que no querían asistir a los colegios de estos estudiantes. Al cambiarle de colegio privado, él trató o recibió por parte de la directora y demás maestras apropiado al niño, se abrió a estudiar con más agrado. Claro, a veces es muy saludable el cambio de escuela. sí. Sí, pero no solamente es el hecho del área física, la escuela, sino también el sistema de esa escuela, el profesor Ujú. de esa escuela, los compañeros de esa escuela, y todo en conjunto, pues pueden hacer un cambio benéfico o no. No sé, Natalie, te estoy robando el micrófono. No, es que estás diciendo cosas muy interesantes y parece que vivieras en Caracas. Fíjate bien, aquí existe el colegio, lo que llamamos público, que no paga nada el niño, sino simplemente sus materiales, lo que llamamos la lista escolar. Y está el colegio privado. Muchos padres, como bien usted lo dijo, la parte económica te lleva a meter o a inscribir a tu hijo en colegios privados para considerarlo una mejor educación. Antiguamente eran los públicos y era excelente. Yo estudié en colegio público y llegué a nivel universitario. Más adelante mi mamá sí invirtió en los colegios privados, sí es verdad, pero la vocación del docente está en todas partes, no solamente en los privados, también en los públicos. Yo conozco muchas maestras de los públicos, donde se esmeran cuando ven problemas de sus alumnos. Y usted bien lo dijo, el agrado de un niño cuando te dice yo quiero ir a mi colegio, es ahí donde está la satisfacción de ese docente ver que ese niño quiere permanecer allí, como otros te dicen yo no vuelvo a ese colegio, porque los Sí, veo cada día en la consulta y se cambia de colegio, como usted lo dijo, sí. y mejora el niño. Sí. ¿Por qué mejoró? Por el método de aprendizaje, porque esa maestra puso otras cosas que el niño necesitaba. Por eso estos talleres lo que da es una idea de cómo podemos ayudar a estos niños con el trastorno de neurodesarrollo a tener ese agrado de estar en su colegio y de sentirse que pertenece a ese lugar. Porque Bien, lo más importante para un niño es pertenecer, que se claro. sienta amado, que él se sienta amado por su maestra. Si la maestra es la primera que lo rechaza, ahí él no quiere regresar. Y eso es así, así somos los seres humanos. Los seres Sí, humanos estamos donde nos quieren, donde nos aprecian. donde se siente uno cómodo. Claro, claro que sí. Fíjate que me hiciste recordar hace como unos 45 años mi experiencia con mis hijos. Porque mis hijos asistieron toda su educación a escuelas particulares, pero yo estaba muy preocupado porque recibieron una educación de calidad y hacía Claro. un esfuerzo para pagar ese tipo de escuelas, pero me llevaba a las reflexiones porque frecuentemente me aparecía por ahí, de repente decían, oigan, ¿por qué hay grupo A y grupo B? ¿En qué grupo te pusieron? No, a mí me pusieron en el A y el otro. Bueno, pero cuál es la diferencia? Entonces yo le preguntaba a la maestra, es que en los del A son los aplicados y en los del B son los burros. Digo, Y yo, ¿A qué diferente, doctor? Aquí y yo se, le, s- yo, no, yo le aquí, decía, yo le escuche, doctor, decía, a ver, aquí se divide por los apellidos, bien, del yo le A al C, decía no, no a así. la directora en ese entonces, le decía, yo creo que la estrategia está mal. Claro. Yo creo que al menos habría que combinarlos, Ujú. porque el que es burro, al tener un aplicado, se va a exigir y en Ese- ocasiones se contagia. es verdad. Si Eso está es- con otros burros igual que él, pues ¿de dónde? Van a sentir que eso es lo normal, ser burro, ¿verdad? Y también es malo con los aplicados porque los niños se neurotizan. sí. Empiezan con una actitud de competencia en Ujú. la que entonces
se desgastan emocionalmente, eso es verdad. que quieren ser el mejor o consideran que la calificación es lo más importante. Aprovechando que tengo el uso de la palabra, también ya hace unos 20 años salió por ahí en México la publicidad de escuelas para genios. Eso Ujú. quiere decir, bueno, pues unas escuelas Sobredotado, sí. que tenían un programa para niños considerados superdotados. Ujú. Y entonces, en alguna ocasión participé en un taller, bueno, en una lluvia de ideas, en un conversatorio acerca de esta escuela de superdotados y me preguntaban mi opinión, que, qué pensaba de una escuela de superdotados. Lo primero que yo decía, bueno, les hicieron estudios psicométricos para saber que son superdotados. Sí. Eh, la segunda es, porque hay padres que, pues, dicen, mi hijo es súper inteligente, es un superdotado, ¿verdad? Y hay padres que consideran a otros niños no tan beneficiados en el coeficiente intelectual, etcétera. Y resulta que hay anécdotas fabulosas de niños que consideran incluso bobos o débiles mentales y que eran muy inteligentes. Pero lo interesante fue, y la conclusión de ese conversatorio me dejó todavía más admirado, porque la conclusión fue que niños muy inteligentes, superdotados, necesitaban profesores también inteligentes. Porque también es cierto que en ocasiones hay niños normales, ¿verdad? Que se aburren en las clases porque los Ujú. grupos son bastante limitados. Y en Sí. ocasiones los mismos alumnos corrigen al maestro. Sí. Con palabras. Aquí en México es muy común que digan, oye, aiga. No, le dice, maestro, no se dice aiga, se dice haya. Ujú. Bueno, sí, es que la estatua. No, 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 maestro, no se dice estatua, se dice estatua. Y hay mucho, y entonces los clasifican como estudiantes problema porque no se disciplinan a la voluntad del maestro, o lo molestan o lo ofenden. Entonces se vuelve un problema complejo. Por esa Así es. razón, yo siento que debe de haber una serie de parámetros de evaluación del niño con problema de aprendizaje, el niño con el espectro autista, el niño con déficit de atención, que evalúe al niño, pero que también se evalúen a los profesores, se capaciten a los profesores. Y esto de dar los talleres me encanta. A mí me encantaría, ahora que tengo oportunidad, voy a preguntarle a algunos maestros que yo conozco si les dan capacitaciones, porque si no, ya se me está ocurriendo que tenemos que empezar aquí, al menos en Veracruz, a estar dando capacitaciones en las escuelas. A ver, hay Bueno, otro le voy a responder algo interesante. comentario. Eh, una de las cosas que se está implementando hoy día en la educación es la empatía. Sí, Eso quiere decir que ese niño que decimos que tiene una super inteligencia, pero muchas veces no tiene empatía. Y el triunfo en la educación es poder ponerse en el lugar del otro. Es poder enseñar a un compañero un tema que no sabe. Ahí está la verdadera educación. Cuando tú puedes ser humano y puedes decir, este niño que está al lado mío tiene el trastorno del espectro autista y la maestra explica por qué él reacciona así, de manera educativa, de manera de amor. Y cuando los niños lo entienden, porque yo he tenido que pasar por varios colegios dando talleres, y cuando regreso a ese mismo colegio, el cambio es impresionante. Porque muchas veces el docente es el que tiene que decir, tenemos estos niños, y estos niños actúan así no porque son malos, no porque quieren hacer maldad, sino porque tienen esto y tenemos que ayudarlos. Y nosotros, como compañeritos, tenemos que hacerlo. Y cuando he regresado a esos colegios, después de dar esos talleres a los docentes de cómo llevar la inclusión a lo que realmente es, a no hacer excepción de persona ni de niño, es ahí donde viene la verdadera educación.
Porque si no podemos ponernos en el lugar del otro, ¿cómo podemos gobernar? ¿Cómo podemos llevar la educación, la medicina a los demás? Es ponerte en el lugar del otro. Esa es la verdadera inclusión y la verdadera empatía. Cuando regreso a estos colegios, después de dar talleres, después de 3 meses, las maestras me llaman y me dicen, mira lo que han hecho. Empezaron a ayudarse entre sí, hacían equipos con el que nadie lo quería, comenzaron a defenderlo. El bullying se acabó porque hacen bullying y esa es la verdadera educación. Si en Veracruz, si en Caracas, si en Brasil, si en Argentina está pasando esto en los colegios, hay que tener la plena seguridad que empezar por la empatía sería un buen inicio. Y la empatía comienza en casa, con los mismos profesores, porque a veces son los que rechazan a estos niños. Totalmente de acuerdo. La educación primaria, o sea, primaria, la inicial, la más importante antes de entrar a la escolarizada es en tu hogar, lo que te Ujú. enseñan tus padres. Agrega el señor Jiménez, Alfredo Ajá. Jiménez, que dice, creo que yo también no todos los profesores están preparados para el trato de los chicos especiales y generalizan el trato. Exactamente, profesores, lo importante es la vocación de los educadores. Sería bueno que en todas las escuelas se dieran estos talleres para mejorar la educación y tendremos mejores seres humanos. Totalmente de acuerdo. Y pues nuevamente nos pasamos del horario. Ya Yo terminé temprano, así que, entonces voy a pedirte un mensaje final ok, para que cerremos esta transmisión. ok. Mi mensaje final, porque lo preparé, es este mensaje que está aquí. Y quiero que lo guarden y lo tengan. Ya voy, perdón, se me pasó. Ajá. Todos somos genios. Pero si juzgas a un pez por su habilidad de trepar árboles, vivirá toda su vida pensando que es un inútil. Ah, qué bonito. ¿Ok? Y bueno, les agradezco que este mensaje les llegue a cada docente que pudo ver este taller o que va a ver este taller más adelante. Tenemos todo tipo de niños en nuestra aula y todo va a depender de lo que tú le enseñes y de lo que él crea que es, porque si no, él toda su vida pensará que es un inútil. Y así que Totalmente. gracias y cuando puedan me siguen por Instagram en orientación de conducta. Ahí van a ver muchos artículos acerca de la dislexia, la disgrafia y la discalculia, el autismo y cómo trabajar con estos niños en el aula, con muchos reel, bastante reel para trabajar. Siempre agradecida con el doctor Eduardo, que Dios me lo puso en mi camino y me dio la oportunidad de conocer un hombre tan valioso que tiene Veracruz y México en él. Así que valoren a este doctor con mucho amor porque está muy preocupado por darle lo mejor a su ciudad a través de talleres, planificaciones, organización y es muy hábil haciendo esto. Así que valoren a este gran doctor que tienen en México para que pueda esto multiplicarse, estos talleres como él dice. Hay que hablar a los docentes, hay que trabajar estos temas para poder crecer como nación. Y por último, siempre tengan en cuenta que la empatía es lo que realmente va a hacer la diferencia en su salón de clase. Así como los médicos se preparan, un médico se gradúa, se especializa, sigue haciendo cursos. Cuando a veces dicen que los docentes no están preparados, yo conozco docentes que siguen estudiando, que siguen haciendo diplomados, que buscan talleres para aprender. Los médicos se preparan, los docentes también tenemos que hacerlo, porque no nos podemos quedar con la educación tradicional. Las cosas están cambiando. Ahorita mismo, materias como la robótica están entrando en los colegios. Y entonces yo voy a decir como docente, ay, yo no vi robótica cuando estaba en mi estudio. No, bueno, haz un curso de inteligencia artificial, porque las cosas están cambiando y tus alumnos están cambiando. Ese sería el mensaje. Muy bien, muchas gracias. ¿Podrías dejar de compartir la pantalla? ¿Cómo no? Ahora Para sí. muchos dos. Y
ahí estamos. Totalmente de acuerdo contigo. Y fíjate que para la gente que va a estar escuchando esto, sobre todo para los maestros y para los padres que siempre están inquietos de este tipo de problemas, quiero mencionar que hay personas que han marcado en la historia, que han llegado a triunfar de tal manera, incluso con trastornos de Mm, aprendizaje, con del espectro autista, ganadores de premio mm, Nobel y reconocidos en la literatura, en la en la ciencia, ciencia. etcétera. Eh, y me hace reflexionar que ser inteligente no lo es todo. Hay mucha gente inteligente en todos lados. Hay taxistas inteligentes, hay Ujú, a- agricultores muy inteligentes, hay barrenderos muy inteligentes y hay profesionistas que no lo son tanto. mm, Es más, hay gente, en un estudio que se hizo en la Universidad de México, se vio que el 8% de los que entraban a la universidad estaban por debajo del índice menor de coeficiente intelectual. Quiere decir que hasta un débil mental puede llegar a la universidad. Entonces, eh, yo creo que es algo muy complejo y aquí con lo que me quedo, ahora se dice para llevar a casa, ¿no? La tarea para llevar a casa sería que no desaprovechemos la oportunidad, sobre todo la escuela preescolar, que es cuando tienen la oportunidad de ujú, salir de esa visión familiar, porque muchos familiares tratan de negar o de justificar algo que se sale del común. Entonces, no, no habla el niño porque así fue su papá o el el abuelo abuelo. común, etcétera. Oye, pero tiene otra serie de problemas. No, 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 es que así son en la familia. Hasta que llega al jardín de niños, al preescolar, y entonces las maestras o los maestros tienen la oportunidad de hacer un diagnóstico temprano. Y siempre digo, un diagnóstico temprano le da la oportunidad a una persona de recibir tempranamente apoyo y tratar de Sí. resolver el problema, de corregirlo o mejorarlo. Entonces, quedémonos con eso Ujú. y quedémonos de que es absolutamente frecuente, muy, muy frecuente y tristemente poco diagnosticado este tipo de espectros autistas, es- alteraciones del aprendizaje y consiste en los que somos mayores o los que estamos involucrados, tratar de que esa generación de niños pues van a ser los adultos que van a manejar nuestras vidas. Entonces hay que cuidarlos y ofrecerles lo mejor. Lo Quiero mejor. agradecer a nombre de la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México y el Colegio de Médicos del Estado de Ujú. Veracruz, la excelente conferencia de la profesora Flor Natalie Arroyo. Como siempre, ya es costumbre, ¿verdad? Agradecer a todos ustedes, los que Gracias. tomaron en Zoom, en Facebook, en YouTube. Y este video estará en unos minutos en nuestro canal de YouTube. Muchas gracias. Buenas Gracias. noches y hasta pronto. Adiós.